Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el último capítulo de este libro. Recordemos que es el segundo tomo de la obra lucana. San Lucas tiene el Evangelio y luego Hechos de los Apóstoles. El Evangelio es un poco sobre la vida de Jesús, como conocemos, la predicación del reino de Dios, digamos de una manera más teológica, es decir, cuál es la intencionalidad de Lucas. La predicación del reino de Dios, la presencia de Jesús, la presencia del Yeshua. Yeshua quiere decir Salvador, y por lo tanto, hoy cual se añade, pero para que lleguemos a ser restituidos. Y por eso es que nosotros, en la persona del Yeshua, del Salvador, recibimos nuestra redención, es decir, nuestra salvación, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En fin, todos estos elementos son elementos teológicos que nos hacen entender teólogos tratados sobre Dios, es decir, el Ñande Yara hoy potaña de Guaná, y eso quiere decir revelación. Ñande Yara hoy caña de manifestar, eso quiere decir revelarse. Dios que se da a conocer a su pueblo, Ñande Yara allí cual cañande personalmente a ir allí cuajanua llevañamos en que veñane apritu veñandere coebe, hacer hábito nuestra vida y comenzar a hacer un camino de redención, un camino de salvación. Opeará entonces Ñande Yara ñane pitimos janua yo voy a hacer ñande y pues ñande mopuá, ¿verdad? Y ahí está todo el camino, toda la metodología. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, etcétera, etcétera. Lo que nosotros sabemos, ya estudian, ya lean, aquí no hay, queridos hermanos, nada mágico, sino que es todo lo contrario, el estilo protestante, todo, porque viene de arriba, lo que sea. Hoy es la gracia de Dios, eso sí, es innegable y no podemos dudar. Pero atención, justamente el Señor nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Upeago y Seina como las dos piernas. Dios con su gracia, pero el hombre que primero acepta esta palabra y esta propuesta del reino de Dios. Entonces, hay mucha gente que solamente desde un espiritualismo muy barato, muy superficial, muy de fetiche, ¿verdad? Entonces, como que espera que todo, pero puede hacer cualquier cosa. Las escobebe cualquier cosa. ¿Para qué están las normas, los mandamientos, las leyes del Señor? Y justamente para que nosotros entendamos cuál es el camino para llegar hasta Dios. Bueno, queridos amigos, hoy la propuesta de San Lucas es desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, 18.
Ya Eguria lleva que este es el último capítulo de esta obra lucana. ¿Y qué nos dice el versículo 18? Estamos en esta perícopa que es casi ya la última, porque después ya vamos a tener la conclusión. El versículo 18 que hoy nos toca en nuestro estudio dice: los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Upea entonces la Pablo Ñemonguetajín. Recordemos que Pablo ya llega a Roma. Pablo decía en el versículo 16, cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. O alquilanda lleva Pablo joicó en la casa de un soldado, ciertamente con a la preso Sambucujina. No es de los criminales o de aquellos condenados con antecedentes penales muy difíciles, San Pablo. Entonces, oye, ya yo estilo preso Sambucu. Oye, no imagina, porque él va a comparecer ante el César. Esa pues es el objetivo, ¿verdad? Él había apelado al César. O en Dulcea lleva y al César sobre esta situación que nadie le podía resolver. Ya primero con Félix, después con Festo, incluso el rey Agripa, parece que no se quería poner mal con Herodes, con el César, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, en realidad, es espectacular, en el capítulo 26, al final de todo, en el versículo 30, nosotros teníamos que decir, entonces el rey Agripa, el procurador Berenice, que era la hermana justamente del rey Agripa II, el 2, y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Versículo 31. Y mientras se retiraban, iban platicando entre ellos. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. 32. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Quiere decir que Oñemondómara es la cuatía lleva de la apelación de Pablo ante el César. Interesante, ¿verdad? Todo esto. Por una parte uno dice, bueno, Manaoila Pablo apelado a lleva la César en Dave, la situación, porque también nosotros tenemos que saber que la lucha y la pelea que existe, o la mirada que tenía el César sobre el cristianismo y todas esas cosas, a él le gusta paz, entonces se estaba metiendo en la boca de los leones, Pablo, tal vez aquí, en las periferias, hasta iba a ser mucho más fácil para Pablo. Si él no era así un tuiracu, lleva un mío reaccionar, porque se nota que aquí Pablo reaccionó. Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey está bien enterado de todas estas cosas y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que no sucedió en un rincón escondido. Y posible, y Pablo, cómo le trata a Festo, que es el gobernador, cómo le trata a Agripa, que le está escuchando en ese momento. ¿Cree el rey Agripa en los profetas? O por ando más, me interroga más, yo sé que tú crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Pablo respondió, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho, que no solamente tú, sino todos los que hoy me escuchan llegaran a ser tal como soy yo, con excepción de estas cadenas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas.
A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turururururu, 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 turururururu. Seguro que alguna vez se han imaginado cómo sería el encuentro entre Jesús y el Papa. Algo parecido sucedió en el Vaticano, un cara a cara un tanto particular. Pero no se preocupen porque este Jesucristo es el actor principal de la serie The Chosen. Eso sí, su gran parecido hace que llame mucho la atención. El elenco de la famosa serie The Chosen llegó al Vaticano con motivo de la presentación de su 5ª temporada, La Última Cena. Una de las voces que más ha conmovido en esta temporada es la de la actriz que interpreta a la Virgen María, quien compartió su experiencia interpretando a la Madre de Jesús durante su camino hacia la cruz. Es cuando ella poco a poco se va despidiendo de su hijo y nunca deja de asombrarme cuánto esta mujer se entregó por completo a esto, a este proyecto, a esta historia. Ella fue la primera en decir que sí cuando no había nada. Hablamos de fe, ya sabes, simplemente lanzarse a algo desconocido. En esta temporada los espectadores entran en la última cena, un momento que va preparando y acercando a la crucifixión que saldrá en la siguiente temporada. Jonathan Rouming, quien da vida a Jesús, reconoció que durante las primeras temporadas no podía pensar en ese momento.
Luego todo el jueves y ahí estamos, el Viernes Santo. Así que empezó a haber esa tristeza y pena inminentes que comenzaron a colarse en mi trabajo, en mis pensamientos y sentimientos sobre cómo íbamos a abordar la temporada 5. Incluso se volvió inevitable tener eso constantemente en mi mente, sabiendo lo que viene, especialmente para momentos como la última cena. Rumi aprovechó también para destacar el enfoque innovador de la serie al retratar la figura de Jesús no solo como divino, sino profundamente humano. En general, el personaje de Jesús, especialmente en lo que no es estrictamente bíblico, comienza con nuestros guionistas, y ellos se han propuesto mostrar la alegría de Jesús, el amor de Jesús, la serenidad de Jesús, el sentido de humor de Jesús en el guión, como un reflejo de la plenitud de su humanidad. Con más de 900 millones de visualizaciones, The Chosen se posiciona como una de las producciones más exitosas e influyentes. Su quinta temporada deja el camino abierto para un desenlace que promete ser inolvidable. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, estábamos mirando un poco todo lo que está sucediendo con Pablo. Pablo, después de que había apelado al César, es embarcado, va hacia Roma, con todas unas peripecias que hemos visto en ese capítulo 27, que Hechos de los Apóstoles le dedica exclusivamente al viaje de Pablo hacia Roma porque había apelado al César. Ahora ya estamos en el capítulo 28. El capítulo 28, después de haber naufragado, ellos se encuentran en Melites, ¿se acuerdan? Malta. Aquí toda una serie de hechos también. A Pablo se le nota ya en su capacidad y en su cualidad, sobre todo, de un verdadero profeta, de un verdadero cristiano, seguidor de Jesucristo. Incluso dice que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, orando le impuso las manos y lo curó. Bueno, todos estos elementos hace que aquí en Malta, ¿verdad?, todo el mundo ya miren como una verdadera persona enviada por Dios. Pablo con toda esa fuerza que proviene del Espíritu del Señor. Incluso cuando él se fue a traer leña, encendieron una fogata, dice, y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y al frío que hacía. Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego. Entonces una víbora salió huyendo del calor y lo mordió en las manos. Antes lo que estamos hablando, lleva la Pablo bebeteo mano. O calculaba ahí más hoy, cuál sea, lleva ahí más la Pablo. Oye, salvar el naufragio, con open boy, oye, pillo, que sigue, cuál tingo bandido de primera. Y así, ¿verdad? O sea, todo lo que significa también, y nosotros muchas veces juzgamos antes de conocer. Le dice que Pablo sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno.
Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera repentinamente muerto. Pero luego de esperar largo rato y viendo que nada le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y así somos nosotros. Muchas veces ya apurala, ya juzga. Pero sin embargo, es otro el designio de Dios. Y después aquí ya nos habla del padre de Publio. Publio era el gobernador, o sea, el protos, decía aquí, ¿verdad? El protos, que significa el primero en la isla. Sería como el intendente, sería como el que se encargaba de esa isla, ¿verdad? De esa isla. Entonces el protos, el primero. Protos quiere decir primero, número uno. Miremos un poco ahora, después de que llegan a Roma, Pablo comienza a reunirse con sus hermanos judíos. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Y ahora viene nuestro estudio de hoy, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Justamente, a ver, ¿verdad? Tanto Félix al comienzo, Félix le dejó los 2 años de Sambuco. Oye, no penáñese. Aunque de vez en cuando dice que le llamaba, pero porque era una forma del famoso preso Sambuco o paga y mía. Lo mismo que había, a ver, pesa guay. Allá ya tan de la año de justicia, ¿ves? De me y mía, ya potan, ya me etan de a la juecuera, ya me etan de sentencia lleva. Pero vas ahí, mira la verdecito lleva. Porque si no, no llamemos inde. O sea que aquí ni miramos si es justo o injusto. Incluso hasta un criminal le podemos dejar libre. Total, vas a la verde. Y entonces pues tratan la famoso preso Sambuco. Bueno, pues eso entre paréntesis para ubicarnos y darnos cuenta lo que sucede también en nuestra realidad. Bueno, el contexto histórico que nosotros encontramos aquí desde la Biblia, en esta entrevista de Pablo con los judíos de Roma, versículo 18, recordemos que Pablo está bajo custodia, por lo tanto, él recibirá en su condición de encadenado, en su condición de preso. Pero él reflexiona y relata a los judíos, es decir, les cuenta su experiencia en el proceso legal que él había vivido en Roma. Sus propios hermanos en Jerusalén le habían hecho. Y aquí en Roma él comienza a dar el testimonio de que tras ser interrogado por los romanos, estos no encontraron en él culpa que justificara su presencia. Es decir, la ñande yo que fuera, la ñande hermano fuera, mami va ya pues ya se condena. Hago a romano fuera o mañana esa por andu que esto de cuello. Yo no veo nada aquí, no veo nada. ¿Por qué este hombre tiene que estar aquí? No tiene nada que ver. No hay ninguna culpa para traerlo aquí, para encadenarlo, meterlo en la prisión. Y menos para sentenciarlo a muerte. Y a la romano fuera. Hombre, la testimonio. Queridos amigos, esto ya es lindo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, entre nosotros mismos, nos cortamos la cabeza. Vea la famosa guillotina horizontal. ¿Entiendes? Pues la guillotina puede vertical. Pero ñandé, ya hay puro año inventar la guillotina horizontal. Ya hay que la cabeza de cualquiera con tal de que no nos estorbe. Y tal vez porque somos envidiosos, ¿verdad? Lastimosamente. Volvemos nuevamente con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fíjense en este momento porque llevaba sin hacerse 10 años. Es la imposición de palios, un ornamento que el Papa confiere a los nuevos arzobispos metropolitanos. Son los prelados nombrados en el último año y que están al frente de la diócesis más importante de una provincia eclesiástica. Este rito tiene lugar cada año el 29 de junio, en la misa de San Pedro y San Pablo. La última vez que vimos una imagen así fue en 2014 con el Papa Francisco, porque al año siguiente el pontífice introdujo una modificación en este rito.
El Papa quiso que en vez de imponer los palios en la basílica, solo se bendijesen durante la misa. Así el encargado de la imposición sería el nuncio apostólico y se haría en la diócesis de cada uno de los arzobispos. En su momento, lo que explicó el maestro de las celebraciones pontificias, Guido Marini, fue que el significado del cambio era evidenciar con más fuerza la relación de los arzobispos con la iglesia local. Pero en este rito hay excepciones. Los papas en ocasiones querían imponer de forma privada el palio. Lo hizo Benedicto XVI con el cardenal Angelo Scola. Fue en 2011 en Castel Gandolfo. Lo mismo hizo Francisco en 2020 en Casa Santa Marta con Pier Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, cuando todavía no era cardenal. Lo curioso de este rito es lo que representa. La banda que se les confiere a los arzobispos está hecha de lana y tiene su relación con el simbolismo de la oveja en la iglesia. De hecho, la lana con la que se hacen no es una cualquiera, proviene de 2 corderos blancos que crían unas religiosas en un convento romano. Cada 21 de enero, en la fiesta de Santa Inés, el Papa los bendice. Con su lana después se confeccionarán los palios que el Papa impone el 29 de junio a los nuevos arzobispos metropolitanos. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, hoy el versículo 18, los cuales después de interrogarme querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Vea la Romano Cuera Ginayeva. Entonces, es parte de la defensa de Pablo. Le dan pues la posibilidad. Recordemos el derecho romano. El derecho romano que tenemos que volver a leer y a entender. Yo sé que todos los que son abogados, etcétera, etcétera, me hago estudiar para el derecho romano. Me hago creo que está ya en el primer curso, en el segundo, tercero, no sé en cuántos cursos hay el derecho romano, porque con haya un materia lleva. Roma, por lo menos en el año 770, ya fue fundada como ciudad. Antes de Cristo, 700 y tanto, antes de Cristo. Imagínense. Y entonces, queridos amigos, el derecho de los romanos es una cosa maravillosa que hasta hoy nosotros estudiamos. Pero hay muchísimos que se han aplazado en esto. Hasta ahora siguen aplazados. Hasta ahora. Le hicieron pasar. Entonces, no sé cómo, ¿verdad? Porque la injusticia es cada vez peor, ¿verdad? Entre nosotros. Quiere decir que mío ya plaza parte. O si no, no estoy ahí hoy. O si no, o ya por cualquier otro derecho que no es el derecho romano. Llamamos derecho paraguayo más. Bueno, entonces aquí todo esto entra dentro del proceso de la defensa de Pablo ante los
judíos que están en Roma. O sea, él también está presentando, por eso es que llama a sus hermanos. Y él lo que quiere es mostrar que él no ha traicionado ni su fe no le ha traicionado, y tampoco a su pueblo. Entonces, entendamos, ¿qué significa que no ha traicionado a su fe? Quiere decir que él está diciendo, lo que vivimos en la persona de Jesús, que Dios lo ha resucitado, es porque él cumple las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, no, yo no traiciono mi fe, sino que es la realización de Yara en Maite Yema, lo promete a de Oikoma, Jamoico, y en la persona de Jesús. Dios que lo ha resucitado y ahora vuelve a vivir. Está vivo en medio de nosotros y yo soy testigo y testimonio. Porque yo no quería saber nada del cristianismo hasta que Ñandeyara o Pocoyeré y lo he sentido a este Jesús vivo. Y por eso es que yo lo predico. Handa Kimo, ahí ven. Porque se añanduja, se arecobeserego, Peñandeyara ahí. Interesante, ¿verdad? Entonces es su defensa y es su testimonio. Y por otra parte también, queridos amigos, es el hecho de que él no ha traicionado en ningún momento a su pueblo. Yo en ningún momento he hecho algo contra mi pueblo. Jamás. Y entonces, ¿qué es lo que estos quieren? ¿Por qué me están queriendo condenar? ¿Será que es simplemente porque estamos llamando a una verdadera conversión y a no quedarnos simplemente en un ritualismo que después se vuelve una cosa estéril, ¿verdad? No llegamos a lo esencial y lo fundamental para que exista un cambio. Ñaña tendé que vease yo que fuera porque ñandé, y en cualquier religión nosotros podemos caer en la esterilidad. Upea dice nada ya producir la fruto. Daye ya pues la iponá. Ñandé ya en minte la cristianos pero opina ya pues anda ya y la cristianos hay, ¿entiendes? Entonces esta es una esterilidad. ¿Por qué? Porque no estamos dando ninguna clase de frutos. Queridos amigos, este contexto histórico del Imperio Romano en el siglo I, las ejecuciones por parte de Roma estaban siempre reservadas para los delitos graves. La Pablo de acá y los mismos romanos dicen aquí no hay nada grave. Esto, por ejemplo, eran traición, asesinato, sedición, o sea, todas estas cosas son ejecuciones por delitos graves, Pero el hecho de que Pablo, como ciudadano romano, no haya sido condenado, refleja directamente el respeto del Imperio Romano por los procedimientos judiciales. Va de derecho a la ñande ya y puro a la mala ya estudia la derecho romano. Anda ya pues aquí hasta en la Biblia refleja el respeto por los derechos, por las leyes, el respeto. A ver cuando ya respeta, y ni ya ley o hacer la ley cuera, sino que a ver la ñande ley es simplemente escucharle al mejor postor Yahshua. Pero paga por una vea, pero vos a saber ahí. Pero así, queridos amigos, así de sencillo, ¿entiendes? Se afirmata de favor, o sea, afirmata de contra, de acuerdo a ambos, la embosirigajina, la emondicajina, queridos amigos, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Y bueno, pero esa es nuestra realidad. Ahora, Pablo, ante una situación de la que él está viviendo, él apela al César, porque este también era un derecho para el ciudadano romano, apelar al César. Y él lo hace sabiamente, ¿verdad? Félix, por una parte, le deja un poco más Sambucú. Recuerden que Félix se había casado y era su tercera esposa ya, ¿verdad? Se había unido a esta mujer que era judía, ¿verdad? Entonces por eso es que él también conoce muy bien. Él conoce todo lo que había sucedido con Pablo. También su mujer, ¿verdad?, le dice acerca de eso. Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, el camino se llamaba el cristianismo, pospuso el veredicto diciendo: cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Luego ordenó al centurión que lo vigilara a Pablo, dejándole cierta libertad y no impidiendo que algunos de los suyos lo asistieran.
Después de algunos días vino Félix con su esposa Drusila, la bebé, que era judía, Drusila. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo: por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te volveré a llamar. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo mandaba a llamar con frecuencia para conversar con él. Esa hace yo que yo nací ya pues, dinero los anos. El mismo te oí la ñandea, ya te ocupé parte de la Biblia ante ñandel ya le hago abogado. Entonces, le llamaba de vez en cuando, oye, y me lan de caso, ella presentaba a Pepe, ella presentábamos a Pepe, ella monte, y me ape, se llega con la ñande reo cuera. Queridos amigos, entonces hay que convertirse verdaderamente, hay que escuchar la palabra de Dios y sobre todo hay que ponerla en práctica. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones.
Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 28 y hoy el versículo 18. Está hablando entonces de los romanos, quienes después de interrogarme, dice Pablo, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Nada que mereciera la muerte. Y yo que recuérdame que estaban ahí en Roma, oye, presenta, es parte de su defensa, ¿verdad? Porque los otros también quieren saber, va, eco, ñande yo que este hermano nuestro, este judío está aquí. ¿Por qué viene? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se le trae aquí? Va, él oye, ¿verdad? Entonces, mirando un contexto cultural y siempre el aspecto antropológico, queridos amigos, porque esta es nuestra realidad. Recordemos que en la cultura judía la denuncia ante autoridades gentiles era muy mal vista, muy mal vista. La otro me lleva a denuncia de tu misma nación, tu mismo país, ¿verdad? Pero Pablo se defiende como fiel a la ley y a las esperanzas mesiánicas de Israel. Él se defiende y del aspecto religioso siempre. Ahora recordemos, queridos amigos, que había una tensión muy grande, por eso estamos entrando en el aspecto de la misma cultura. Había una tensión muy grande entre el cristianismo y el judaísmo, sobre todo el judaísmo fariseo, que se oponía bastante al cristianismo y reflejaba en cómo los judíos interpretaban la fidelidad a la ley. Y Pablo, como fariseo, sin embargo, hablaba el idioma de la Torá, pero predicaba que en Jesús se cumplían las promesas. Aquí pues está la cuestión. Pepe predica cara y fariseo, cuera. Upeaco y pone la ley como tal. Pero peñaten de mina. Peñan de Yara, un boúaque, Jesús de Nazaret. Ahí en esa persona se ha cumplido lo que Dios siempre ha prometido a su pueblo. Y entonces, queridos amigos, como él predicaba en Jesús que se cumplían las promesas mesiánicas, este concepto de culpa de muerte, Hov mitá, o sea, pena de muerte, Hov mitá, se usaba en contextos de idolatría o blasfemia según la ley. Pero para los romanos esto no era causa de muerte, evidentemente, porque era una cuestión más bien religiosa. Por eso es que dice, ellos aquí vienen por un problema más bien de ellos, ¿verdad? Problema ñandén, ¿verdad? En síntesis está diciendo ahí. Bueno, y por eso es que directamente los romanos miran así, dice, aquí oréndoro Esaimba Eve para que Pablo sea ajusticiado. Eso no es ningún problema, es un problema religioso entre ellos.
Aquí nosotros entonces vemos a estos romanos, dice que lo han interrogado a Pablo. Anacrinantes, vea la palabra griega, anacrinantes, interrogando a Pablo, porque este verbo griego, aná, que significa arriba, completamente, y crino quiere decir, de ahí viene el criterio, la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, y por lo tanto te voy a interrogar, porque sea calculágina. Qué interesante que es el griego, ¿verdad? Crino, o crinó, criterio. ¿De dónde criterio? Si vos tenés criterio, entonces quiere decir que vos te interrogas. Pene a cambitea lleva neñe, bueno, ñe interroga. Apego la crino, criterio. De ahí viene también esa palabra. Y los romanos, por lo tanto, utilizaban esta palabra, ¿verdad?, para decir que hacían una investigación formal y una investigación meticulosa. Ojo, güey, hasta el fondo, para ver, entender, saber qué es lo que está pasando. Acá los faltañan de criterio los faltañan de, o sea, el crino para que nosotros podamos ver las situaciones en las que vivimos. No de criterio, porque tenemos que mirar así, de una manera, de una investigación formal y meticulosa para poder entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y no me refiero simplemente lo que hacían los romanos con estos que iban a ser juzgados, sino que yo me refiero, ¿verdad?, al crino que necesitamos, pero para ser un tendotá, para llevar adelante un país, para llevar adelante nuestra familia, para llevar adelante nuestra iglesia, nuestras parroquias, para trabajar con la gente. Me hago de criterio, de criterio cualquier de ellas, pues, y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Después hay otra palabra clave también, queridos amigos, que es el acción thanatu. Acción thanatu, digno de muerte. El thanatos quiere decir muerte, ¿verdad? Y entonces el acción quiere decir que esta persona verdaderamente omanoar. O sea, tiene una fuerza muy fuerte en el griego, ¿verdad? El acción thanatu. Esta expresión con fuerte carga de muerte en el sentido judicial implica una evaluación moral y legal. ¿Cuál te gusto vente más? Acción thanatu tiene que ver con una evaluación moral y legal. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la moralidad quiere decir que vos sos capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. Moral quiere decir que derei cuaponajina la iba y jabere ya po jare ya poye ri cuapona peanda ya poyana jare ya po. Entonces eso quiere decir lo moral y se evalúa en lo moral. A ver un poco hasta dónde llega tu crino, tu criterio. Y si uno descubre en esa investigación meticulosa, uno se da cuenta, a este le falta criterio, pero cuando no hay bubileñaca, no tiene crino. No, dos apupay, y entonces por eso la pena capital solamente se aplicaba, queridos amigos, por los delitos, que iba mucho más allá sabiendo, ¿verdad?, de lo que era, por ejemplo, un asesinato. Pero sin embargo, o faltacho. Así que en el mundo greco-romano, thanatos era la pena más severa, y decir que alguien no era digno de ella era absolverlo por completo. Si uno decía, no, este no es digno, a este acción digno, no se le puede matar el thanatos, no se le puede dar el thanatos a este. Entonces quiere decir que este estaba liberado. Porque orecola crino, halo yapuacue, daja einambaebai, sino que aquí hay cosas turbias en todo caso con ustedes que le quieren condenar. Entonces, queridos amigos, la enseñanza principal es que la justicia de Dios también se manifiesta por medio de otras personas, en este caso por los mismos romanos, ¿verdad? Y después también el cristianismo de por sí, que
El cristianismo no es por anunciar a Jesucristo que te trae la verdad, no es un crimen, sino que al revés. Pablo dice, esto es un cumplimiento del amor enorme que Dios le tiene a la humanidad. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.